muy bien. A ver, lo vamos a presentar así nomás esto. No me está saliendo aquí la diapositiva. No me está saliendo. La primera no sé por qué. Les ha debido salir así, ¿no? Ahí tenemos entonces el flujo de caja que tenían que haber completado. A ver, hay una revisadita de inglés. Tenemos entonces de cada año. Alguien estaba preguntando los porcentajes. Esos porcentajes son la capacidad instalada de cada uno de los periodos del proyecto. No siempre se puede empezar con un porcentaje alto. Tal vez muy bajo está aquí también, ¿no? 33%, pero no importa eso. Lo que es lo que estamos determinando, entonces, el flujo de caja de los calzados artesanales, del proyecto de los calzados artesanales, ¿ya? Entonces, hasta ahí estaríamos completando la construcción del flujo de caja. ¿Está bien? ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión, jóvenes? Licenciado, una pregunta. Ya, dime nomás. Para el interés, ¿puede ser otro tipo de amortización? ¿No siempre tiene que ser constante? ¿O en qué caso se puede dar otro tipo de amortización? Puede ser en caso de que haya una exigencia de la entidad financiera, pero eso es muy difícil que se presente porque todas las entidades financieras utilizan la cuota constante, ¿no? Claro, hay algunos aditamentos que nosotros no los estamos tomando en cuenta, ya las variaciones de los intereses, todo eso, ¿ya? Pero la mayoría, la generalidad, utilizan la cuota fija. Si tú te vas al banco y haces una adquisición de un préstamo, vas a ver que es todo cuota fija, ¿no? ¿Está bien? Bueno, licenciado. Sí, ¿Alguna está otra bien. cosita? ¿Ya? ¿Alguna otra cosita? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Ya. Entonces, dando continuidad a nuestro proyecto de la evaluación del proyecto, hemos hecho la construcción del flujo de caja, a la cual el resultado es el que está presente, ¿no? Eh, es importante de que estos resultados estén bien claramente establecidos y reitero de manera muy reiterativa, tal vez, es de que todos los datos que hemos hecho tienen que proceder de estudios técnicos, no es nada de invención. Ahora sí, algunas cosas nos estamos inventando, pero eso es por las circunstancias y por el tiempo sobre todo, ¿no? Qué bueno sería que coordinemos la materia de evaluación, de preparación de proyectos con evaluación de proyectos, haciendo proyectos efectivos, ¿no? Pero con una continuidad. Pero eso lamentablemente no se presenta mucho. Sin embargo, esto es lo que en realidad tenemos que nosotros presentarlo, ya. Entonces, a partir del flujo de caja tenemos que utilizar ciertos indicadores de evaluación, que lo vamos a ver ahora muy rápidamente. Ya, entonces, como dice ahí, no existen en realidad técnicas absolutas, incuestionables, como dice, porque en la evaluación del proyecto pueden intervenir diferentes tipos de criterios, tanto técnicos, sociales, culturales, que permiten implementar un proyecto o darle viabilidad, sobre todo en relación al beneficio-costo que se tiene. Es decir, hay muchos proyectos que pueden tener una baja rentabilidad, pero el beneficio hacia la sociedad es tan importante. Por eso, a veces intervienen muchos elementos de juicio para tomar la decisión, porque evaluar un proyecto es tomar una decisión de invertir, porque no es nada, no es ningún chiste a invertir dinero, invertir recursos económicos, ¿no? Y peor aún cuando se asume un riesgo al adquirir una obligación financiera de terceros o de externos, y eso es peor entonces, ¿no? Entonces, los indicadores más conocidos que miden la rentabilidad son como lo que se llaman los llamados métodos descontados. ¿Por qué? ¿Cuáles son? A ver si tenemos. ¿Por qué se llamarán métodos descontados? ¿Por qué se llaman métodos descontados? Ya.
los métodos descontados son aquellos métodos que utilizan los recursos económicos, el dinero sobre todo, en función a que el dinero tiene una relación de proporción inversa, quiere decir que mientras el tiempo pasa, el dinero pierde su actualidad, pierde su poder de adquisición. Por eso se habla de que el dinero tiene un valor real y un valor nominal. El valor real es su poder adquisitivo. Y eso ustedes saben que durante el tiempo y por las circunstancias, por ejemplo, hoy se habla mucho de que está habiendo una inflación, están subiendo los precios. ¿Por qué? Porque hay mucha escasez de oferta, ¿no? Eso saben ustedes que la inflación se debe más que todo al juego de la oferta y la demanda. Entonces, a menor oferta, indudablemente la demanda va a crecer y por tanto los precios van a tender a subir. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, mientras más pasa el tiempo, a ver, imagínense, casi nunca se presenta una deflación en que hay bajada de precios, siempre los precios van subiendo por una razón simple de que el consumo va subiendo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que actualizar. El dinero en el tiempo pierde su valor adquisitivo. Y por otro lado, tenemos la idea de que también el dinero de por sí también genera dinero, genera intereses, a través de los intereses, diremos de esa manera. Entonces, por eso es que se llaman métodos descontados, le han dado ese término, ¿no? Ahora, es importante considerar que estos métodos nos van a posibilitar medir la rentabilidad del proyecto en función a esos cambios que suceden en la moneda, ya sean que se utilice moneda extranjera o moneda nacional, ¿no? Bueno, citemos algunos, hemos dicho, ¿no? Tenemos algunos ejemplos que ustedes también ya lo han visto en otras asignaturas, como es el BAN, la TIR, el beneficio neto sobre la inversión, la razón beneficio-costo, cuando hablamos de los métodos de evaluación de indicadores bajo la posibilidad de la utilización de financiamiento externo, por eso se llaman métodos de evaluación financieros, ¿no? Cuando se utiliza el método financiero. Como también hay otros métodos de evaluación que se utiliza cuando no se tiene el apoyo o el recurso del financiamiento externo, y esos son indicadores económicos, que lo vamos a ver también, ¿ya? Luego vienen los métodos no descontados, como es el periodo de recuperación de la inversión, que es el más conocido, donde solamente se tiene una estimación cuantitativa del tiempo que requerimos para poder recuperar la inversión. Ahí se va a medir en años. Mientras menos años pasa o menos tiempo, el proyecto es más rentable, es más atractivo financieramente, ¿no? Ya, en los métodos descontados consideramos que el dinero por sí solo genera rentabilidad y se incrementa por las ganancias de interés. Por eso hay que tomar dos situaciones inversamente proporcionales que deben considerarse para hacer la rentabilidad o para calcular la rentabilidad, ¿no? Esas relaciones inversamente proporcionales. Ya, por una parte, el valor futuro. El valor futuro, ¿qué significa? Y el valor actual, ¿no? El valor futuro es cuánto ha de valer el dinero en un tiempo determinado. Y eso lo podemos determinar. Estamos hablando del valor actual, aquí según nuestra diapositiva, ¿ya? Porque los años de vida de el flujo de beneficios netos no tendrá el valor real al que nominalmente y en función a los precios de mercados actuales se calcula. Entonces, ¿qué es el valor real? Ya les he dicho, ¿no? El poder adquisitivo, el valor real que durante el tiempo. Pero el valor nominal es lo que hemos visto en nuestro flujo de caja del proyecto de fábrica de calzados artesanales. Si ustedes se fijan, esos valores están nominalmente, pero esos valores ya no han de tener la misma capacidad adquisitiva durante los tiempos que se presenten, ¿no? De aquí a 5 años ese mismo dinero no ha de tener el mismo valor. Por tanto, eso se llama actualizar el dinero bajo un factor de actualización.
ese concepto es fundamental porque es la base para poder entender el valor actual neto, ¿no? Pero ahora estamos hablando solamente del valor actual. ¿Ya? Por eso los beneficios futuros del proyecto deben ser descontados, dice, ¿no? Hay que utilizar un factor. ¿Qué factor me dirán ustedes? El más importante es, pues, la tasa de interés vigente en el mercado financiero es el recurso al cual vamos a apelar con mayor fuerza. También puede ser una tasa de inflación, etcétera, ¿no? Pero el más significativo siempre es un valor que el mercado financiero está teniendo en la actualidad. Ese valor lo vamos a tener como referencia para poder actualizar esos beneficios o ese flujo de beneficios netos. A esto se llaman entonces los métodos o la actualización de los valores nominales. Así, para entender el cálculo de la rentabilidad del proyecto, hay que entender tres aspectos. Primero, la capitalización. Ya sabemos. O sea, cuando hablamos de capitalización, han debido oír ustedes hablar de la capitalización, sobre todo se hablaba mucho en la época de Goni Sánchez de Lozada, que era nada más que utilizar los recursos que el Estado tiene. En esa vez se vendieron muchos activos del Estado, como ser el yacimiento, ¿no? Y lo que siempre se criticaba. Pero ese dinero se ha hecho trabajar, se ha puesto en entidades financieras internacionales, lo cual genera interés. Por eso el valor futuro no es nada más que el valor actual por una tasa, por un factor de descuento. Siempre vamos a hablar que este es el factor de descuento. ¿Ya? El factor de descuento siempre es el factor de descuento necesito. Este siempre ha de ser nuestro factor de descuento. No nos olvidemos en cualquier circunstancia. Cuando se trata del valor futuro, lo que hay que hacer es sacar un monto determinado, por decir 50.000. ¿Cuánto será su valor futuro? A ver quién puede calcular rápidamente. A ver, feo estoy escribiendo, pero ni modo. 50.000. ¿Cuánto será su valor futuro de 50.000? Al 15%. Al 15%, 1 más 0, participen pues. Elevado ¿A cuántos años dice? a 5 años. Ahí está, medio feo, pero ¿qué vamos a hacer? 100.567,86. ¿Cuánto? 100.500. 100.000. 100.000. Ya. 500. Sí, pero 100.000 aparte. 100. Ah, ya. Ceros, ¿no? Ahorita te voy a decir para estar sacando. 2 ceros. Sí, le hice. Ya, 100.000. 800. 800. ¿No es 567? 567. 567. 567,86. Perdón. Ya. 100.577.86. Sí, así es. Sí, así es. ¿Dónde está mi lapicito? Ya no se ha perdido mi lapicito. Ahí, no hay mi lapicito. Exacto, no, ¿dónde está mi lapicito? Exacto. 100.500. 67. 567. Como 86. 86. Imagínense que más del doble realizado, ¿no? El dinero de 50.000 en 5 años. Eso es lo que tenemos que pensar para entender qué es el valor futuro. Por tanto, es importante considerar eso, ¿no? La capitalización.
Entonces, cuando estamos hablando de este aspecto, es determinante utilizar estos elementos fundamentales, ¿no? Ya, vamos a ir borrando nuestra pizarra. Ya voy a tener una mejor tecnología aquí. Ya, ahora sí. ¿Qué será la actualización? Lo mismo, a ver si se dan cuenta. Estamos también considerando aquí el factor de descuento. Ahora no es nada más que un despeje, ¿no? El valor actual hemos despejado del valor futuro y lo que hacemos es que el factor de descuento 1 más i elevado a n pasa, lo que estaba multiplicando pasa a dividir. Es decir, de que hace rato hemos hablado de que el dinero se va a valorizar durante el tiempo utilizando una tasa de descuento. Ahora, al contrario, vamos a actualizar, vamos a valor real, considerando también esa tasa de descuento durante el tiempo. Quiere decir que aquí, en el anterior es 50.000. Ese dinero durante 5 años, ¿cuánto valdrá? A ver quién puede calcular ahora el valor actual. El valor futuro, ahora tomarlo en cuenta 50.000. 50.000 también, para no confundirnos. Dividido entre 1 más 0,15 elevado a 5. A ver, ¿quién puede? 24.858,84. 24.000 858,84. 158 punto 858, dice. Punto 84. ya, listo. Punto, se lo estoy poniendo. Ya, ese es. ¿Qué significa ahora? Que ese dinero de 50.000 al término de los 5 años ha de valer nada, ¿no es cierto? No nada tampoco, no, menos de la mitad, ha de valer 24.000. Eso significa las dos caras de la medalla, uno la capitalización y otro es la actualización. Si nos damos cuenta, esas son las bases para poder entender un poco lo que es la utilización de estos métodos descontados. De este último podemos despejar y también, que no es más que el interés que genera determinado monto de dinero. Esa I es lo que tenemos que entender ahora para poder determinar la rentabilidad del proyecto. Es decir, tenemos que identificar un interés, lo que vamos a llamar ahora el TMRA, es la tasa mínima de rendimiento aceptable. ¿Por qué se dice aceptable? Porque es una tasa mínima al cual el proyecto podemos emprender o darle viabilidad esa tasa mínima de rendimiento aceptable es, como decirse, el tope del cual no debemos bajar, ¿no es cierto? Por decir, nuestro TMRA ha de ser 15%. Si nosotros pensamos que vamos a bajar o ha de ser menos del TMR según nuestros cálculos, significa que no te conviene implementar el proyecto y depositarlo en el banco y puedes ganar por lo menos el 15%, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a estar perdiendo nuestro tiempo queriendo hacer el proyecto? Bueno, eso es una apreciación muy subjetiva y además no tan real también, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de que también podemos utilizar o determinar esa tasa de interés o ese TMRA a través de un despeje también. ¿Cómo podemos despejar? A través de un sistema de logaritmos y radicación. A ver, nos va a llevar un poquito de tiempo. A ver, alguien puede estar haciendo ya, ¿no? A ver, alguien que puede estar haciendo, voy a tomar en cuenta sus participaciones. Alguien que puede estar haciendo mediante los dos métodos. El enunciado es el siguiente. ¿Qué interés rendirá 50.000 bolivianos por cada 10.000 unidades monetarias depositados en cada periodo?
Entonces, el valor futuro ha de ser 50.000 y el valor actual ha de ser 10.000. ¿Ya? 10.000 a 5 años. Alguien puede estar despejando ya de nuestra formulita. Los que tienen el librito ya lo tienen ahí, ¿no? De todas maneras, esto ya hicimos. Por eso es que un poquito lo vamos a dejar de lado. ¿Y quién puede estar haciendo? Levanta la mano y yo le voy a tomar en cuenta, a ver cuánto sale. Pero a ver si nos muestran, por lo menos en su pantallita. Vamos a perder tiempo si les doy yo el anfitrión. Ya. Por otro lado, es necesario construir el flujo de caja, como ya lo hemos hecho, con financiamiento que tiene incidencia en el cálculo de los indicadores de evaluación para su relación con los financiamientos. ¿Ya? Es decir, que ya tenemos nosotros el cálculo o la estructura financiero, entiéndase bien, financiero. Se dice financiero porque está incluido el recurso financiero, es decir, el recurso de la obtención de un apoyo financiero externo. Pero es así mismo importante construir el flujo de caja sin financiamiento para el cálculo de los índices de rentabilidad y efecto de apalancamiento, ¿ya? Esto lo vamos a ver posteriormente. Ahora nos vamos a abocar a hablar de estos indicadores. Ya, bueno, ya hemos visto esto, ¿no? El primero es una especie de repaso también, ya hemos visto y lo han visto también, pero desde la perspectiva del proyecto, ¿no? Es muy diferente. Aquí es todo proyectado, todo es imaginado. Nunca nos olvidemos de eso. Significa la actualización, ahí está, ¿ve? Dice, ¿no? De los flujos de beneficios netos que están identificados en el flujo de caja periodo tras periodo, ¿no es cierto? De la fábrica de calzados artesanales, ahí tenemos los 5 años, es la última fila donde están el flujo de beneficios netos, que sumados a todos ellos actualizados, como está en a lo que acabamos de ver en la actualización, ¿no es cierto? Actualizamos cada uno de ellos, todos la inversión inicial nos va a dar el valor actual neto. Es el valor real que recibirá el proyecto en una tasa de interés y en su término de vida. A partir de los 5 años, ¿cuánto habrá generado de interés? Perdón, de rentabilidad. Esa es la expresión que nos va a dar el valor actual neto. Dos situaciones importantes que se van a presentar. Cuando el año de la inversión inicial no hay ventas, es lo más común, es lo que vamos a hacer además. No hay su formulita es eso. Entonces, como decíamos, en términos teóricos, el valor no es nada más que la sumatoria de todos los beneficios netos actualizado, por eso está dividido entre 1 más i elevado a n, menos la inversión inicial, que es, creo, de nuestro proyecto, 49.800, ¿no? Aquí todos los beneficios, lo único que vamos a hacer es actualizar. Ustedes ya lo conocen eso, ¿no? Pero hay la otra situación, no muy común, casi muy esporádicamente se presenta. Cuando habíamos visto en el estudio de inversión, a veces se presenta que cuando se está haciendo el estudio de preinversión, a la vez ya se está poniendo en funcionamiento. Por eso dice que no es muy común. Hay proyectos donde, sobre todo de educación, de capacitación, donde ya se está invirtiendo y a la vez también se está ya vendiendo o se está brindando el servicio correspondiente. Muy esporádico, muy raro es eso, ¿no? Por eso dicen no muy común. Ya, entonces esa es la formulita del BAN donde se está actualizando desde el año de la inversión. Beneficios netos sobre 1 más i elevado a n. Aquí ya no se resta, ¿no? La inversión, porque la inversión no es tan significativa y va utilizándose inversión año tras año muchas veces, o los primeros años se está haciendo la inversión que no es muy significativa. Pero como les digo, no es muy común. Tenemos la tasa interna de retorno, la TIR. Esta tasa interna de retorno en realidad no tiene su fórmula propia, ¿no? Es la tasa de descuento que hace que el BAN sea cero. Lo único que hay que hacer es llegar a lograr que el BAN se aproxime a cero, ¿no? Se aproxime a cero, porque
vamos a considerar un TMRA, lo que hemos dicho, ¿no? Tasa mínima de rendimiento aceptable. Lo único que hay que hacer es el procedimiento mediante tanteos, como se dice, mediante tanteos, se va disminuyendo, está ahí, ese TMRA que nos han dado, el 15%. Entonces, por ahí es el 15%, entonces tenemos que ir disminuyendo hasta cuánto, o perdón, aumentando, estoy mal, aumentando hasta cuánto va a ir subiendo ese TMRA. De tal manera que nos va a dar, cada vez se va a ir aproximando a cero. Finalmente, cuando se aproxime, pasemos de cero, vamos a tener un BAN positivo y un BAN negativo, ¿ya? Cuando se aproxime a cero. Nos pasamos de cero, entonces va a ser un BAN negativo, con una tasa de descuento. Entonces, no se trata de utilizar cualquier valor cercano y por comodidad lo interpolamos, ¿no? Aquí está la formulita de interpolación, que no es nada más que la tasa menor más la resta o la diferencia entre la tasa mayor menos la tasa menor, todo dividido entre el BAN, todo multiplicado, perdón, entre el BAN positivo, dividido entre el BAN positivo menos el BAN negativo. Muchas veces, cuando es negativo, no diré muchas veces, nos va a dar aquí menos por menos, se va a volver más, y entonces vamos a tener una tasa interna de retorno más precisa. Ya ya se tiene también, ¿no? Además en muchos paquetes que ustedes lo pueden ver, hasta en el Excel tenemos esto, si ustedes quieren calcular directamente. Esa es la tasa interna de retorno, ¿ya? Luego tenemos el beneficio neto sobre la inversión. ¿Qué significa? Es el monto de beneficios netos generados por el proyecto por cada unidad monetaria o por cada unidad de inversión, de cada pesito, de cada boliviano, si ustedes han calculado en dólares también, de cada dólar, ¿cuánto estaremos recuperando como inversión? O como beneficio, perdón, como beneficio sobre esa inversión. Entonces, también las mismas figuras, ¿no? Cuando existe ingresos desde el año de la inversión, lo que hay que hacer es todos los beneficios netos o el flujo de beneficios netos positivos actualizados dividido entre los beneficios netos positivos de arriba y dividido entre el flujo de beneficios netos negativos y eso nos va a dar el beneficio neto sobre la inversión. También no es muy común. Lo que sí es común es el segundo, cuando no existe ingreso, es lo común, lo que siempre se va a presentar, ¿no? Lo que casi siempre se va a presentar, diré mejor, ¿no? Por esta causa y debido a que la inversión son de una vez, la inversión fija no es susceptible de actualizar. Podríamos ustedes ver aquí, actualizar también la inversión, ¿no? Y sub 0 sobre 1 más i, pero eso no se puede hacer, porque es una erogación, si vale el término, de una vez, es una sola. Entonces no podemos estar actualizando, ya está determinado claramente en lo que es la inversión fija. Sobre todo es inversión fija, ¿no? Todo depende del tipo de proyecto. Lo que hacemos aquí es generalizar muchos aspectos. Por tanto, lo que hay que hacer es dividir la sumatoria del flujo de beneficios netos actualizados positivos, obviamente, sobre la inversión inicial. No siempre al ser a veces positivo, ¿no? El segundo año puede ser negativo. Entonces se toma en cuenta nomás eso, lo único que va a hacer es restar. Pero sí hay que dividir sobre la inversión inicial. Y ahí vamos a tener también cuál será el beneficio. La pregunta es por cada boliviano, por cada dólar invertido. Si has invertido un boliviano, seguramente tienes que rescatar más, ¿no? Más de uno tiene que salir. En ambos casos, siempre, cuando es mayor que uno, el proyecto es rentable, ¿no? Luego tenemos la razón beneficio-costo. Estamos haciendo teorías, luego lo vamos a hacer con el ejercicio o ustedes lo van a hacer, ¿no? Cantidad de dinero actualizado que recibe el proyecto por cada unidad invertida, pero en términos de costos. ¿Y cuáles son los costos? A partir del año 1, ¿no? Donde estamos empezando a producir o a brindar los... Mayra Sanabria, ¿querías hablar? Mayra. No. A levantar. Sí, Lice. Bueno, ¿Qué decías? sí.
He encontrado el interés, licenciado, como pedido. Ya, ¿cuánto había sido? 0,1487, Listo. pero por 100 es 14,87, es el 15%, Liz. 14,87%, ¿no? Es Sí. la TMRA del proyecto, bueno, de lo que hemos hecho hace rato, ¿no? ¿Cuál método has utilizado? ¿La radicación o los logaritmos? La radicación. Ya, eso es facilito, ¿no? Ambos medios Sí. lo elevas a n, que en este caso era 5 años, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿alguien también puede? Mayra, ¿qué eres, Mayra? Licen, Sanabria. Mayra Sanabria. Ya, licenciado, Dicen. a ver, ¿quién más? licenciado, Dice, Sí, licen, a mí me salió 37,97. 37,97. A ver, Sí, revisé. Licen. Licenciado, a mí también me salió 37,97. Ya, Sí, entonces, licenciado. entonces, Sí, hartos contra dicen. uno. Ya, Sí, entonces, dicen. el valor más exacto, entonces. Mayra, revisalo. Por favor, revisalo. Ya, sí puede ser, ¿no? El 37, no puede ser menos. Ya, entonces, debe ser 37. A mí me salió 37. Todos han hecho con radicación. Sí, dicen. Ya, a ver Licenciado. quién ha hecho con logaritmos. Yo, licen, Ya, Yo, licenciado. ¿quién? Byron. Coro Vargas, licenciado. Coro Vargas, Myron. Myron Con logaritmo. Calderón está hablando. En la Sí, calle sí, te estoy licenciado. viendo. Con Barbig no les consta, licenciado. Ya, listo, ya está anotado. Ya, si alguien tiene con logaritmos, me muestra nomás o vamos a confiar en que han hecho bien. Ya. Entonces, continuando. Gracias por su intervención. Continuando, es nada más cuánto de beneficio vamos a tener por cada unidad invertida. Bueno, es un poquito contradictorio hablar invertida, ¿no? Por cada unidad erogada, diremos así, en términos de costos. Y los costos están, sobre todo, no se olviden, a partir del primer año, donde está lo fundamental en el costo de operación, está el capital de trabajo. Eso tenemos que tener claro, ¿no? Donde está todo lo corriente, todo lo que significa la erogación de activos y pasivos corrientes, ¿no? Ahí todito está, desde las cuentas por cobrar, los inventarios, tanto de productos en proceso, productos terminados, el dinero en efectivo que se tiene, todo está año por año, que ya lo tenemos en nuestra fábrica de calzados, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. ¿Y cuál es su fórmula? Justamente hay que hacer una sumatoria de los ingresos que el proyecto ha tenido, actualizados también, dividido entre la inversión inicial, que en nuestro proyecto ha de ser 49.800, más la sumatoria de todos los costos de todos los años. Lo vamos a tomar en cuenta en nuestro proyecto, todos los egresos directamente, ¿ya? Para no complicarnos mucho, todos los egresos lo vamos a considerar aquí. Entonces, los costos, dice costo SUFI, dividido entre 1 más I elevado a N. Esa es la formulita de la razón beneficio-costo, ¿ya? Es el beneficio que... El costo es el beneficio que durante la vida del proyecto se obtiene por cada unidad gastada, también no me gusta esa palabra, ¿no? Por cada unidad utilizada en el costo, diremos, ¿no? Porque otra cosa es gasto y otra cosa es costo. Eso también hay que precisar mejor, ¿no? Ahora, nuestro cuadrito que vamos a utilizar es indudablemente este, ¿no? El proyecto cuando es factible, quiere decir que van a ser mayor que cero, la tira al ser mayor que el I o el TMDA, ¿no es cierto? O el TMDA, que es la tasa mínima de rendimiento aceptable. Si el beneficio neto es mayor que 1, quiere decir más que una unidad monetaria invertida, también es el proyecto factible, perdón. Cuando la razón beneficio-costo también es mayor que 1, también ha de ser factible el proyecto porque nuestros costos están siendo siempre menores a lo que vamos a ir obteniendo como rendimiento.
Cuando, todo lo contrario, cuando el proyecto es inviable hay que rechazarlo, es cuando el BAN ha de salir menor que 0, la TIR menor que el TMDA, el beneficio neto sobre la inversión menor que 1 y la razón beneficio menor que 1, razón beneficio costo, ¿no? Y cuando el proyecto es también postergado o analizado es cuando, perdón, existe el BAN te sale igual a 0, la TIR te sale igual a I, perdón, a la tasa mínima de rendimiento aceptable y el beneficio neto sobre la inversión. Y la razón beneficio-costo también igual a 1. Entonces, este es el cuadrito que ahora lo podemos ir calculando muy fácilmente a través de nuestro proyectito, ¿no? De nuestro proyecto, de la fábrica de calzados. Entonces, esta última parte, algunos recién están entrando una breve reiteración a la manera de grabarlo de nuevo. Ya, voy a grabarlo también de nuevo, ya, voy a ir grabando. Ya. Ahora sí, volvemos a nuestro tema. Entonces, de la razón beneficio-costo, no es nada más que la cantidad de dinero actualizado que recibe el proyecto por cada unidad monetaria invertida en términos de costos, ¿no? Y esta es la fórmula, lo único que hay que hacer es la sumatoria de los ingresos efectivos que hemos tenido en el proyecto actualizado, dividido entre la inversión inicial más la sumatoria de los costos. Y los costos están determinados sobre todo en el capital de operaciones, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, esa es la forma de efectuar el cálculo del beneficio neto sobre la inversión. Ya. Entonces, con los 4 indicadores que hemos visto, se puede asumir la decisión de invertir. Y esto nos ha de dar indudablemente la información para poder decir que sí, el proyecto es rentable, es factible. ¿Ya? Entonces, este cuadrito que ya lo vamos a reiterar, el proyecto es factible cuando el BAN es mayor a 0, la tasa interna de retorno debe ser mayor a la tasa mínima de rendimiento aceptable y el beneficio neto sobre la inversión al ser mayor que 1, lo mismo que la razón beneficio-costo mayor a 1. Todo lo contrario sucede cuando el proyecto es inviable o se rechaza. El BAN al ser menor que 0 no nos conviene, la TIR también es menor que 1, que la tasa mínima de rendimiento aceptable y el beneficio neto sobre la inversión menor que 1, lo mismo que la razón beneficio-costo menor que 1. Cuando el proyecto es postergado o revisado, el BAN ha de ser igual a 0, la TIR ha de ser igual a la tasa mínima de rendimiento aceptable, el beneficio neto sobre la inversión ha de ser igual a 1, la razón beneficio-costo igual a 1. ¿Ya? Lo único que hay que hacer ahora es aplicar a nuestro flujo de caja. Ya, nuestro flujo de caja. Y nuestro flujo de caja lo vamos a ver aquí inmediatamente. Vamos a verlo, aquí está, ¿no? Nuestro flujo de caja. Entonces, para el BAN lo único que hay que hacer es, miren, aquí negativo sale, lo suman nomás desde el negativo y van sumando y dividen entre la inversión. No es entre este flujo, ¿no? Aquí negativo, cuidado que dividen entre negativo. Este es de aquí arriba, esta es la inversión, ¿no? 49.800, esta es la inversión. No es este, cuidado que lo coloquen en el negativo, no es este, ¿no? No es este. Es la inversión inicial. A veces hay una confusión, algunos confunden, pero creo que se dan cuenta, ¿no? Fácilmente, ya. Eso además por una cuestión de cálculo. Bueno, entonces, ¿qué observo aquí? Entonces, lo único que vamos a hacer es, toditos los periodos lo vamos a sumar, todos estos actualizados. Toditos vamos a dividir entre, ¿en qué valor? 1, ¿al cuánto por ciento hicimos el financiamiento? El 15%, licenciado. Entonces, toditos vamos a dividir entre 0,15. 0,15. El primer año elevado a 1, el segundo año elevado a 2, así sucesivamente. A 5 años. No, eso es el primer año. Hasta los 5 años.
el año cero es la inversión, ¿no? El año cero es la inversión. Entonces, lo único que vamos a hacer es esa suma, luego restarle la inversión inicial, que es 49.800. Y listo, así va a ser el BAN. Luego, para la TIR, lo único que hay que ir haciendo es subir este valor de 0,15. Este 0,15 hay que ir mediante tanteos hasta llegar a cero. Una vez que llegues a cero, es el valor positivo. Te pasas de cero a de llegar a la tasa, diré mejor, al BAN negativo. Entonces aplicas la formulita que hemos visto en la tasa mínima de rendimiento aceptable. A ver, tasa mínima de rendimiento aceptable, un ratito les voy a seguir admitiendo. Aquí está, ¿no? Es la tasa mínima de rendimiento aceptable que vamos a utilizarlo, la interpolación. La interpolación lo vamos a utilizar, es esta. Esta es la interpolación que hay que utilizar. La tasa mínima más la diferencia entre la tasa máxima menos la tasa mínima, todo multiplicado por el BAN positivo dividido entre el BAN positivo menos el BAN negativo. Ahí nos va a salir con precisión, ¿no? Con precisión nos ha de salir la tasa mínima al cual el proyecto tiene que estar para que podamos ver si el proyecto es rentable o no es rentable. Y el beneficio neto lo mismo, ¿no? Hay que ir actualizando toditos, como hemos hecho en el BAN, desde aquí, aquí, de cada uno entre 0,15 y lo dividimos entre 49.800. En cambio, la razón beneficio-costo lo que van a hacer es, primero, los de arriba, hay que ir sumando esto, de aquí, lo vamos a tomar en cuenta. Esto es total ingresos, ¿ya? Total ingresos vamos a tomar en cuenta. Total ingreso vamos a tomar en cuenta. 131.360 dividido entre 1 más 0,15 elevado a 1, luego esto elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Toditos estos tenemos que irlo colocando, ¿no? Toditos estos valores hay que irlo actualizando entre 1 más 0,15 elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Lo dividimos todo entre... Primero la inversión inicial. Esta es la inversión inicial. Más la sumatoria de todito total egresos. Lo vamos a tomar en cuenta, porque aquí arriba, fíjense, no hay otras inversiones, ¿no? Entonces, vamos a sumar a la sumatoria, valga la redundancia, de todito esto, ¿no? De todito esto actualizado, de esto, de los egresos, de esto y de esto. Lo mismo, actualizado todos entre 1 más 0, entre más 0,0, no, yo no puedo hacer 0,15, ¿no? 0,15. Todos elevado al año que le corresponde. Al primer año, por ejemplo, 1. Entonces sumamos, y ese resultado nos ha dado razón, beneficio, costo, y luego reportan su tareita para el lunes, cómo ha sido nuestro proyecto, es viable, no es viable, y un comentario, ¿no? Un comentario que lo van a hacer para el día lunes. Lo vamos a revisar. Creo que ya tenemos calculador. Alex, ¿estás en línea? Hasta ahí Sí, creo sí, que hicimos, licenciado. ¿no? Hicimos, ¿no? La rentabilidad del proyecto. Anteriormente ya habían entregado, licenciado, las respectivas tareas. Ya. Sí, licenciado. Ya, entonces vamos a calcular. Y vos me ayudas a cotejar si no nos estamos equivocando. Bueno, Luis. Ya, listo. Entonces, para el lunes, jóvenes, van a presentar su tareita de cálculo de los 4 indicadores, que son los más importantes, ¿ya? De los 4 indicadores, la tareita con este flujo de caja de del proyecto de fábrica de calzados artesanales. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de irnos? Ya, como nadie dice nada, entonces
Nos veremos el lunes. Dicen, no se olvide las diapositivas, por favorcito. Sí, lo voy a poner en el Moodle. Lo voy a poner en el Moodle. Licenciado, los libros. Eso también poco a poco lo voy a poner. Parece que Alex ya lo ha colgado. A la otra semana, los que han pagado, les voy a decir cómo vamos a hacer, ¿ya? No me estoy pudiendo contactar con el señor que hace. Bueno, licenciado, nos avisa para poder guiarnos el libro. Necesitamos los estudiantes. Ya, listo, señorita. Yo les voy a viabilizar, ¿ya? Listo, entonces, el lunes a las 9:15. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Bueno, Licen, gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen. Se cuida. Hasta luego. Hasta luego, Igualmente. licenciado. Próxima clase, Lice.